Señor sea la gloria siempre. Vamos a continuar meditando en la primera carta del apóstol Juan, la primera epístola de Juan. Continuamos con esta serie de predicación expositiva de la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3. Si le pido que esté buscando, por favor, el capítulo 3, versículo 19 hasta el versículo 24, hasta el final del capítulo 3, vamos a leer. El título del sermón, el título que lleva es Seguridad en Dios. Así dice la palabra del Señor, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 19 hasta el versículo 24. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mis hermanos, oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de hoy estar delante de tu palabra, aquí congregados como iglesia y delante de tu palabra. Y sabemos que cuando tu palabra es predicada, lo hacemos en presencia tuya, Señor, y de parte tuya. Padre, danos entendimiento, abrir los oídos espirituales, te lo rogamos, si es tu voluntad, a los que todavía no fueron destapados esos oídos, que los ojos espirituales de aquellos que todavía no pueden ver la cruz, donde tu Hijo entregó su vida para salvar a pecadores, si es tu voluntad, Señor, que por medio de esta predicación de tu palabra sean abiertos. Padre, todo esto lo que te pedimos lo hacemos en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que acabamos de leer nos habla de una seguridad que cada creyente debe tener en Dios. Y el propósito de esta epístola es esa. Ese es el propósito, de que tengamos certeza de que realmente somos hijos de Dios, o en caso contrario, que no lo somos. Pero lo peor que nos puede pasar es que tengamos una falsa seguridad. Alguien que piense o crea que es hijo de Dios cuando no lo es. Creo que todos alguna vez recordamos cuando éramos niños, no sé si usted recuerda, cuando hacíamos algo mal, respondíamos de mala manera a nuestra mamá o a nuestro papá, o simplemente éramos desobedientes, pero también éramos conscientes de nuestra desobediencia y que no nos portábamos bien. Pero sin embargo llegaba un momento en el día donde tendríamos que acercarnos a ellos, teníamos que verle la cara a ellos. Generalmente ocurría eso cuando a la hora del almuerzo, de la cena, cuando teníamos que comer y el hambre nos llevaba a dar la cara delante de nuestro papá o nuestra mamá, en la cual fuimos desobedientes o respondíamos de manera inadecuada. En ese momento era cuando sentíamos una sensación extraña. No sé si a usted le pasó, sentía una incomodidad interna. Sentíamos que estábamos en deuda. Sentíamos que algo no estaba bien. Algo nos pesaba. La relación con nuestros padres no cambiaba porque seguíamos siendo hijos, a pesar de lo que éramos nosotros.
Pero existía una tensión que nos robaba la tranquilidad, nos robaba la paz. Quizás no queríamos ni levantar la mirada para mirarlo a nuestro papá, a nuestra mamá, a los ojos de ellos, porque sentíamos vergüenza. Justamente, mis hermanos, de esto nos habla el apóstol Juan en este pasaje de la Escritura. Él nos enseña nos va a enseñar, vamos a ver que nuestra confianza o la falta de esa confianza delante de Dios influye profundamente en la manera que nos relacionamos con Dios, principalmente por medio de la oración, esa confianza que como hijo que tenemos para presentarnos delante de Dios, disfrutar de esa presencia, esa relación, ese privilegio que tiene cada hijo de Dios, tener una relación personal con su Padre, a veces puede transformarse en un obstáculo si nosotros mismos nos dejamos llevar por nuestra conciencia que nos acusa y no vamos a poder disfrutar de esa libertad que tenemos en Cristo para relacionarnos con Dios. Así que el primer punto de esta exposición o de este sermón es la seguridad en Dios, justamente el que da título al sermón. Y los versículos que corresponden son del 19 al 21. Este primer punto dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Acá el apóstol Juan habla de que tenemos que tener una seguridad, que nuestros corazones tienen que estar seguros delante de Dios. En el contexto inmediato, lo que vimos la semana pasada, vimos porque es bueno entender. El apóstol Juan viene hablando de que el que es hijo de Dios tiene una marca que lo distingue del resto, y esa marca es el amor fraternal, el amor hacia los hermanos, aquellos que pasaron de muerte a vida. El apóstol Juan viene desarrollando este tema en este contexto de los versículos anteriores. Así que los que han sido alcanzados por esa gracia, los que caminan en la luz tienen una comunión con Dios, y necesariamente esa comunión con Dios se manifiesta manifestando el amor hacia los hermanos. Pero ese amor no se trata solo de un amor abstracto, algo que no sea tangible, algo que no sea visible, porque el amor puede quedar solamente en palabras. Eso es lo que vimos la semana pasada, eso es lo que dentro de ese contexto el apóstol Juan está hablando. Si el amor no se hace visible en la manera que tratamos a nuestros hermanos, entonces estamos negando nuestra fe. O sea, en otras palabras, somos creyentes de palabras, pero con la práctica negamos lo que decimos. Entonces, el estándar presentado por el apóstol Juan con respecto a la manifestación del amor es un estándar alto. No es un estándar superficial. Porque el amor, el cual la Escritura nos dice que debemos manifestar, debemos demostrar, debemos exhibir, es un amor como el amor de Cristo. No es cualquier tipo de amor. Cristo puso su vida por nosotros. Y el apóstol Juan en esta carta, en estos textos, dice: nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjese que alto el estándar, que alta está la vara. Nuestra vida por los hermanos. Pero no como un ideal lejano, no como un acto heroico, no esperar a morir como mártires, dando la vida por nuestros hermanos, sino en algo práctico, en algo real, en algo cotidiano. Si Juan lo hace más práctico, más terrenal. Si alguno, dice Juan, viene en este mundo y ve la necesidad de su hermano y aún así cierra su corazón y hace una pregunta retórica, el versículo 17, ¿cómo puede decir que el amor de Dios permanece en él? O sea, nos confronta con el estándar de Cristo y quiénes somos nosotros. Quizás alguien haya pensado, y por eso Dios lo inspiró al apóstol Juan que escribiera esto. Bueno, si es necesario dar la vida por mi hermano, voy a esperar en el momento aquel que alguien quiera matar a mi hermano por causa de la fe, y yo voy a poner mi vida. Y eso no es algo cotidiano, es algo excepcional, más en este tiempo. Más en este país donde no estamos siendo perseguidos por nuestra fe cristiana. Por eso Juan
pone un ejemplo práctico, cotidiano, terrenal, cuando dice, si alguien tiene bienes en este mundo y ve a un hermano tener necesidad, pero cierra su corazón, ¿cómo puede decir que el amor de Dios permanece en él? No, bajó el estándar, sigue alto, porque el amor que debemos manifestar es perfecto. Nos llama a amar como Cristo nos amó. Pero también venimos de otro estándar alto cuando el capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquel que es cristiano debe vivir en este mundo como Cristo vivió en este mundo, dando ese ejemplo. Y creo que todos los que conocemos esto sabemos que es un reto. Sabemos que no llegamos a ese nivel de amor y de entrega. Nadie puede decir yo ando en este mundo como Cristo anduvo en este mundo, porque Cristo nunca pecó y nosotros de arranque nomás ya pecamos. Ya cuando decimos, sí, yo ando como Cristo, ya estamos mintiendo. Pero eso no nos quiere decir que nos tenemos que quedar sin haberlo intentado, sin esforzarnos, sin ser diligentes, procurar crecer en esa obediencia, en esa fe, en esa santidad como Cristo. Y ahora viene un corazón dentro de los contrastes que presenta el apóstol Juan, presenta el contraste de un corazón que está confiado en Dios y otro corazón, otra persona que tiene un corazón que se siente acusado por la santidad de Dios, por el estándar tan alto de compararnos con Cristo. Al comparar nuestra manera de amar, comparándola con la manera de amar del Señor Jesucristo, es inevitable que surja en nosotros, que nuestra conciencia nos acuse, nos diga que nos falta todavía mucho para alcanzar a ese nivel. Ni siquiera le llego a los talones al Señor Jesucristo, como Él ama, como Él amó. Es por eso que esta carta se nos presenta como este nuevo contraste, los que se sienten confiados en el Señor, delante del Señor, y aquellos que se sienten con una conciencia que los acusa. En el versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y en el versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Este pasaje de la Escritura es el más complejo de toda la carta. Este pasaje de la Escritura, de la primera carta de Juan, es el más complejo de todas las cartas, de toda la primera carta de Juan por lo menos. Este pasaje es uno de los más difíciles de interpretar de acuerdo al escrito original, porque es de acuerdo a las palabras que usó el apóstol Juan en el texto original, podemos tener dos interpretaciones. Y voy a decirles cuáles son las dos interpretaciones, porque en los libros de comentarios hay teólogos que tienen una interpretación y hay otros que tienen otro tipo de interpretación. La primera interpretación es cuando Juan está escribiendo porque tiene la intención de consolar a los que se sienten acusados por sus conciencias. Está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia. Aquellos que se sienten acusados por su conciencia, Juan tiene la intención de consolarlos. Porque algunos ven este pasaje, dice estas palabras de Juan, se sienten acusados. No, yo no puedo amar como ama Cristo. No, yo no puedo andar en esta vida como anduvo Cristo. Al ver tan alto el estándar, piensan, no, yo no voy a llegar nunca. Entonces se preguntan, ¿cómo voy a estar bien con Dios si no puedo amar a mis hermanos como Cristo ama? No sé si a usted le pasó, no sé si a usted le pasó que luego de haber sido confrontado, haber recibido la palabra, escuchado la predicación o haber leído la Biblia, usted dijo, no, ¿cómo puedo estar con Dios? ¿Será que soy hijo de Dios?
Juan les diría, no se desanimen, pueden tener confianza delante de Dios porque ustedes están unidos a Cristo, que es una verdad. Y la segunda interpretación tiene la intención, alguien puede decir, o algunos interpretan, dice que Juan tiene la intención de inquietar para los que están demasiado confiados, demasiado cómodos en el cristianismo. Fíjese las dos posturas, o los dos extremos. Personas, cristianos, que se sienten acusados por su conciencia porque no llegan al estándar, o podemos tener la otra interpretación con las mismas palabras. Juan tiene la intención de inquietar a los que están demasiado confiados. Porque otros ven el pasaje como que estas palabras, para los que están cómodos, conformes consigo mismos, personas que creen que todo está bien, cuando quizás no lo está todo bien, no está todo bien. Y Juan tiene la intención de despertarlo de esa falsa seguridad. Y ahora la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué opción debemos elegir? No debemos elegir ni una ni la otra, sino ambas. Porque no hay estas dos interpretaciones o estas dos interpretaciones pueden convivir sin contradecirse. Porque en distintos momentos de nuestras vidas necesitamos de ambas exhortaciones. A veces cuando estamos muy confiados necesitamos que la palabra de Dios nos sacuda, nos despierte, nos alerte. Y a veces cuando nos sentimos acusados porque no llegamos al estándar, debemos encontrar paz y seguridad en lo que nos dice la Escritura con respecto a quiénes somos delante de Dios, estando en Cristo Jesús. Estar afirmados cuando nuestra conciencia nos acusa injustamente, ser incomodados cuando estamos demasiado tranquilos. Todo cristiano necesita eso siempre. No nos olvidemos que en nosotros todavía existe esa naturaleza pecaminosa, ese corazón engañoso, que cuando nos autoexaminamos nos dice está todo bien, cuando no está todo bien. O a veces también el mismo corazón nos dice está todo mal, no sos hijo de Dios, cuando somos hijos de Dios. Los dos extremos son malos para un verdadero cristiano. Porque existe un falso criterio de la conciencia. ¿Escuchó? Un falso criterio de la conciencia. Alguien puede decir, no soy un hijo de Dios porque he vuelto a caer, he vuelto a pecar. Si yo les pidiera, si yo les dijera, mejor dicho, levanten la mano, todo lo que sentimos, no levanten la mano, por favor. Todos levantaríamos la mano. Alguna vez todos nos sentimos así. O tal vez a veces en algún momento de nuestra vida nos sentimos, ya no voy a luchar, yo no lucho contra el pecado porque Cristo ya lo venció. A veces nuestro ser interior, nuestra conciencia, nuestro corazón se convierte en un predicador, en un mal predicador, en un predicador legalista, a veces que dice está todo mal porque fallaste. Y a veces en un predicador libertino que nos dice está todo bien porque Cristo ya lo hizo todo. Bueno, la Escritura nos da el equilibrio que necesitamos. ¿Escuchó? La Escritura nos da el equilibrio que necesitamos. Ese equilibrio lo da Dios por medio de su palabra, en el correcto entendimiento de su palabra. El verdadero criterio no es la conciencia. Eso quiere que queden claro. No es nuestra conciencia. Así como el ejemplo que le di al comienzo de aquel hijo que se siente acusado. Él mismo se acusa porque fue un hijo desobediente, un hijo que respondió mal a su padre o a su madre y a la hora de sentarse a la mesa junto a ellos, ya no está en paz. Se siente intranquilo, incómodo. Cuando antes no se sentía incómodo. Entonces la medida que debemos tener, el criterio que debemos tener o la tranquilidad no es en lo que nuestro corazón nos dicta. No es lo que nuestra conciencia nos dicta, sino la verdad de Dios. La conciencia tranquila no nos libra del juicio divino.
La conciencia tranquila no nos libra del juicio de Dios. Pero necesitamos inquietarnos cuando la palabra nos confronta. Por lo tanto, hay quienes se sentían inquietos, quizás en el tiempo de Juan, como en este tiempo también. O por lo contrario, algunos están demasiado cómodos al leer que Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Aunque mi corazón esté tranquilo, está diciendo Juan, aunque tu corazón, mi hermano, mi hermana, esté tranquilo, tu corazón, Dios es mayor que tu corazón. Si estamos dispuestos a preocuparnos y actuar, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Porque la fe auténtica despierta el compromiso para obedecer la palabra de Dios. Una tranquilidad traducida en pasividad o quietud no está señalando o no está demostrando una fe verdadera. La tranquilidad genuina proviene de vivir conforme a la verdad de Dios. Eso nos está diciendo Juan. Que tu tranquilidad de corazón o de conciencia proviene de vivir conforme a la verdad de Dios. Con otras palabras, alguien que diga yo estoy tranquilo con mi conciencia, mi corazón no me acusa, pero en su vida no está marcada por la obediencia a la verdad de Dios, entonces esa tranquilidad no es genuina. No está fundamentada en la palabra de Dios. Muchos también reconocen, ahí en el otro extremo dice, en mí hay apatía, a mi hermano cuando sufre, yo no siento el dolor como debería sentir por el dolor de mi hermano. Yo no siento el dolor, no siento esa apatía o empatía por mi hermano. No me duele el dolor de mi hermano, ni me gozo con la alegría de mi hermano. En mí hay frialdad. ¿Cómo me gustaría llorar juntamente con mi hermano? Pero mi corazón está totalmente ajeno a ese dolor. ¿Qué conflicto? ¿Será que no soy creyente? ¿Será que Dios no está en mí? Otros se dan cuenta que la pereza sigue demasiado presente en la vida de esa persona. Todavía soy una persona perezosa en lo espiritual. Me cuesta ir a la escritura, me cuesta orar, me cuesta tener comunión con los hermanos. Quisiera poner la mano en la obra, quisiera servirle al Señor activamente. Pero el pecado que todavía en mí me detiene. El pecado me acusa, me convence, me frena y me dice que no soy digno de servirle al Señor en este estado. Entonces el apóstol Juan quiere presentar una solución a este problema que acecha a los verdaderos creyentes, pero a la vez también discernir si alguien verdaderamente está en Cristo, cómo debe actuar, cuál debe ser, cómo debe presentarse delante de Dios, o qué significa la verdadera tranquilidad o paz delante de Dios. Porque eso produce una distancia, una tensión, porque si yo sé que me falta llegar al estándar de Cristo, porque es muy alto, entonces cuando voy a Dios en la oración, hay algo que me inquieta el corazón. Entonces esa persona dice, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Porque yo sé cuando estoy en oración, tengo que abrir mi corazón y tengo que declararle a Dios toda mi vida, todos mis pecados. ¿Cómo lo voy a llamar Padre a Dios? Yo sé que es por medio de Cristo, pero mi vida no refleja la vida de Cristo. Esa persona vive en una intranquilidad, en una dualidad. Se siente que está a veces en el cielo, otras veces en el infierno. Y ante todo esto, el apóstol Juan dice, Dios es mayor que nuestro corazón. Él sabe todas las cosas y eso nos da paz.
Si nuestra conciencia nos está acusando, el Señor conoce de nuestro esfuerzo sincero. Ahí vamos profundizando a la solución. Me presento delante de Dios con mi vida totalmente en conflicto, viviendo en santidad, en pecado, más en pecado que en santidad. Me presento delante de Dios sabiendo que necesito luchar contra mis pecados. Entonces Juan dice, Dios es mayor que nuestro corazón. Él sabe todas las cosas. Él sabe, cuando Él sabe todas las cosas, Dios sabe, antes que nosotros le digamos a Él si luchamos o no luchamos con ese pecado. Dios sabe si deseamos salir de esa situación o no deseamos salir de esa situación. Dios sabe si realmente en tu corazón hay un deseo de servirle o solamente hay una simple apariencia de piedad. Dios también lo sabe. Entonces el verdadero Hijo de Dios, aquel que transita por este peregrinaje, en este peregrinar en este mundo que es tan contrario a la voluntad de Dios, sabe que aún con pasos débiles, a veces rengueando de alguna pierna, a veces a gatas, se esfuerza por seguir a Cristo. Reconoce que es solamente por gracia, pero también puede decir, Señor, tú sabes cuánto me duele pecar. Señor, tú sabes cómo anhelo servirte. Señor, tú sabes cuántos deseo ser libre de este hábito pecaminoso, pero el Señor sabe. Dice, entonces para ellos, Dios le dice por medio del apóstol Juan, Dios es mayor que tu corazón. Dios está por encima de tu conciencia. Dios ha obrado en nosotros. El verdadero creyente conoce esta verdad. Dios ha obrado en nosotros. Dios me ha dado vida. Dios me ha dado su espíritu. Dios entregó su Hijo para salvarme. Él sabe que no somos perfectos. Dios sabe que yo no soy perfecto. Aún. Dios sabe que todavía no estamos a la estatura de aquel varón perfecto que es Jesucristo. Pero Dios también sabe de tus esfuerzos. Como en la carta a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, conozco de tu debilidad, pero conozco también de tu fidelidad. Entonces, Señor, recibe el Señor nuestros esfuerzos solamente porque esos esfuerzos es por el poder de la gracia que encontramos en Cristo. Dios recibe nuestra vida porque estamos unidos a Cristo. El apóstol Pablo, si me acompaña a la primera carta de Corintios y marca el texto que estamos leyendo en primera de Juan, primero los Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo primero a los Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5. Recordemos que los corintios decían que negaban de la veracidad del ministerio de Pablo, decía que Pablo no era un apóstol de Cristo, dudaban del evangelio de Cristo que predicaba el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor.
Versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Acá Pablo está mostrando claramente que dice, yo si me examino a mí mismo, mi conciencia no me acusa. Pero mi conciencia no me justifica. A mí el que me justifica es Dios. Hermanos, no importa lo que diga nuestro corazón o nuestra conciencia. No importa si nosotros pensamos que no hemos pecado, porque a veces pensamos así, yo no hice mal, yo no pequé, yo no desobedecí. Pero cuando estamos delante de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos muestra lo contrario, entonces sí tenemos que arrepentirnos. Porque no es que el apóstol Pablo está diciendo que Dios desde el cielo va a decir, sos justificado o no sos justificado, sino que la justicia que nos justifica es la justicia de Cristo, pero la palabra de Dios es la que nos examina. El juez que tenemos hoy para que nos examine, para la pesa que tenemos hoy para que pesar nuestra vida si estamos falto o no, es la palabra de Dios. Aunque siempre nos encontramos falto, pero la palabra de Dios nos lleva en ese momento a Cristo para que veamos que somos justificados solamente por medio de la fe, por la justicia de Cristo. Pero el apóstol Pablo claramente dice, mi corazón, mi conciencia no me justifica a mí. Porque el que me juzga es el Señor. Fíjese lo que dice en 2 Timoteo, busque por favor 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 19. Solamente ese versículo voy a leer. Pablo le escribe a Timoteo dándole instrucciones precisas para la iglesia a la cual Timoteo tenía que pastorear. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo acá usa una figura como de la de un arquitecto. En aquel tiempo todos los edificios tenían un sello del arquitecto, del constructor. La iglesia es el edificio de Dios, tiene un sello con 2 inscripciones, ¿sabe? La iglesia es el edificio de Dios. Tiene un sello de su dueño y constructor que es Jesucristo. Y tiene 2 inscripciones el sello. La primera inscripción dice, conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quiénes son de Él. Y la segunda inscripción es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, por un lado tenemos ese gran consuelo. Somos hijos de Dios porque somos nacidos de Dios. Estamos en la familia de Dios. Dios nos conoce. Cristo nos conoce. Ese es el fundamento firme para nosotros. Pero la otra inscripción dice, si soy de Cristo, tengo que apartarme de toda iniquidad. Tengo que apartarme de toda iniquidad. Una cosa no puede ir sin la otra. Nuestra relación con Dios es la que muestra si le pertenecemos, mejor dicho, mi vida práctica va a mostrar o no si le pertenezco o no a Cristo. Y ahora el apóstol Juan, volvemos a la primera carta de Juan, vamos a leer el versículo 21 porque aquí Juan nos lleva a esa relación con Dios, a esa relación por medio de la oración delante de Dios. El versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, hermanos, también vemos aquí la importancia que tiene la oración. Porque en este contexto, el versículo siguiente va a hablar de nuestra relación con Dios y de lo que nosotros le pedimos a Dios.
¿Cómo nos presentamos delante de Dios en la oración? Sí, lo hacemos en el nombre de Cristo, por supuesto. Pero está diciendo Juan que tenemos que tener confianza. No ser confianzudos, que es diferente, sino tener confianza. La palabra que usa en el original es cuando alguien en una asamblea hablaba con libertad en esa asamblea. Es la misma palabra denuedo. Cuando los apóstoles predicaban el evangelio con denuedo, con libertad, con confianza lo hacían. Cuando predicaban el evangelio, los apóstoles no lo hacían con desconfianza, sino lo hacían con confianza, con seguridad. Cuando nosotros delante de Dios nos presentamos por medio de la oración, tenemos que hablarle al Señor confiadamente, que Él nos escucha. De esa seguridad nos está hablando este texto en la primera carta de Juan, porque la oración es como un termómetro en la vida del creyente. Si un creyente no tiene una vida de oración, es que no quiere ir a la oración porque su vida no está a cuenta con Dios, no siente esa confianza de presentarse delante de su Padre. Ahora nos preguntemos cómo está nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? A veces la respuesta puede ser, ¿de qué vida me está hablando? Porque la oración es el termómetro, es el momento de mayor intimidad, la oración es el momento de mayor transparencia con Dios. Es como una radiografía en la cual nada podemos ocultarle a Dios. Allí en el momento de oración es cuando nosotros tenemos que decirle a Dios, no voy a dejar el pecado que estoy practicando, sí, Señor, te pido que me ayudes a dejarlo. Es el momento donde voy a decir, Señor, yo no soporto a tal persona, o Señor, ayúdame a amar a esa persona. Pero sabemos que nosotros, si somos cristianos y somos conocedores de la palabra de Dios, sabemos que hay cosas que no podemos obviar en la oración. Y es por eso que a veces elegimos no presentarnos delante de Dios. Es como en la ilustración del inicio, aquel hijo que fue desobediente y su comportamiento no fue correcto para con su padre, entonces prefiere no comer. No quiero sentarme a la mesa junto a mis padres porque no quiero darle la cara. No quiero que me pregunten por qué me comporté de esa manera. Ya sabemos que esa seguridad siempre está en Cristo. Esa es una verdad. Pero esta verdad a veces la usamos como una chicana, como para justificar. No hace falta que vaya tanto en la oración si yo estoy en Cristo. Pero si existe una relación, si estamos unidos a Cristo, existe una relación íntima con el Padre. Pero no existe también, es una negación decir que tengo una relación con Dios cuando no existe una comunicación con Dios. ¿Y cómo existe la comunicación con Dios? Por medio de la oración. Por medio de la lectura de la Escritura, de la palabra. Hebreos, el autor de Hebreos 4, 14 al 16, un texto que seguramente muchos lo conocen de memoria. Hebreos 4, 14 al 16. Fíjese la bondad de Dios para con nosotros, que Dios sabe cómo somos nosotros y sabes que a veces nuestra conciencia nos va a acusar. Y a causa de nuestra conciencia sabe que muchos hijos van a alejarse, van a llevar esa relación ferviente que deben tener con Dios a una relación tibia y luego fría con Dios. El autor de Hebreos, carta a los Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para lo oportuno socorro. Este recordatorio nos hace Dios. No te estás acercando porque tu conciencia te acusa, acércate confiadamente al trono de la gracia. Ponete a cuenta con Dios. Es como la Santa Cena. Examínense. Pruébese cada uno a sí mismo y coma, dice. Dios nos anima, acércate. No hay ningún pecado que no pueda perdonarte. Agustín de Hipona decía algo muy útil para entender esto. ¿Cómo debemos nosotros proceder en esta situación? Agustín de Hipona decía lo siguiente: si hay algún estorbo en nuestra conciencia, no huyamos de Dios, sino que huyamos hacia Dios. Mis hermanos, acá está marcada la diferencia. Los que son de Dios, en los momentos de conflicto, de tensión, huyen a Dios. Huimos a Él, corremos a Él. Los que no son de Dios, huyen de Dios, se alejan de Dios. Los que son de Dios, huyen a Él. Así como dice el proverbio, a Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y será levantado por el Señor. Es como un hijo que corre a los brazos del Padre y el Padre lo levanta a sus brazos. Pero los que no son de Dios, huyen de Dios. Porque Dios es luz y los que no pertenecen a la luz prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Alguien dijo alguna vez, la oración aleja del pecado, la oración aleja del pecado y el pecado aleja de la oración. La oración nos va a alejar del pecado, pero también el pecado nos va a alejar de la oración. Porque la conciencia acusadora puede oprimir, puede entristecer al creyente. Pero el creyente tiene el Espíritu de Cristo en su interior, en su corazón. El Espíritu Santo lo va a dar convicción de pecado y lo va a llevar a Dios. Lo va a recordar cada una de las promesas de Dios con respecto a la gracia y quiénes somos nosotros delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso Juan en estas palabras dice, Dios es mayor que nuestros corazones y Dios conoce todo. Dios conoce todo, mis hermanos. Estás luchando con el pecado, con la debilidad, Dios conoce. ¿Cuál es el fundamento de la confianza en un hijo de Dios? Versículo 22. Y cualquier cosa que le pidiéramos, versículo 22, volvemos a la carta de Juan, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto pareciera que es por obra la bendición. No es por obra. Aquí las obras son evidencias de una realidad en los hijos de Dios. La relación, aquí Juan está mostrando la relación que existe entre la confianza y la obediencia. La confianza está fundamentada en la obediencia de un hijo de Dios. ¿Por qué un hijo de Dios tiene esa confianza? A causa de la obediencia a Dios. Voy a repetir el texto del versículo 22. Cualquiera cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Obediencia. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Obediencia. Un hijo de Dios, ¿por qué está confiado? Por inspiración propia, porque es optimista, porque está muy confiado en quién es Él. No, dice Juan, por su obediencia. Por su obediencia. Es como un camino, como un embudo. Primero, muchos dicen, bueno, sí, yo soy de Dios, amo a Dios, y la palabra de Dios como un embudo y van quedando menos, pero en mí no hay obediencia. En mí no guardo los mandamientos, porque eso era de antiguo pacto.
¿Cómo voy a hacer algo para agradarlo si yo le agrado en Cristo? Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad que estamos en Cristo y solamente en Cristo le vamos a agradar. Es verdad que estamos en Cristo y Cristo obedeció todos los mandamientos, es verdad. Pero los rasgos que distingue a aquel que está en Cristo es que guarda sus mandamientos, porque Cristo también guardó sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Aquel que está en Cristo hace todas las cosas que le agradan a Dios, porque Cristo hizo todas las cosas que le agradaban al Padre. No podemos contradecir al carácter de Cristo y decir, yo estoy en Cristo, pero no guardo los mandamientos o no procuro guardar los mandamientos si prefiere. No hay confianza si no hay obediencia. Este versículo nos muestra la relación directa e inseparable que existe entre la confianza y la obediencia. La confianza es no tener estorbo en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, el momento de orar y estar en desobediencia, y una desobediencia práctica, intencional y sin intención de arrepentimiento, esa oración, no, como dicen muchos, no pasa el techo. Porque sabe que un corazón endurecido y rebelde no es escuchado por Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero estamos en Cristo, pero estás negando eso, lo que está diciendo. El Espíritu Santo, si estamos con un corazón endurecido, estoy seguro que nos va a llevar al quebranto. El guardar los mandamientos y hacer lo que le agrada a Dios indica un corazón que está sometido a Dios. El guardar los mandamientos y hacer lo que le agrada a Dios es un indicativo de que este corazón está sometido a Dios. Está diciendo que esa vida está unida verdaderamente a Cristo. Esa vida que guarda los mandamientos y le agrada a Dios en todas sus acciones, está reconociéndole a Cristo como Señor. Y no solamente con palabras, sino también y principalmente en la práctica. Guarda los mandamientos. Está haciendo todo lo que le agrada a Dios. Pastor, nadie puede obedecer los mandamientos perfectamente. Estoy de acuerdo con usted, hermano, porque dice la Biblia que todavía pecamos. Pero también acabamos de leer que Dios conoce nuestros esfuerzos, conoce nuestras luchas. Dios conoce cómo estamos luchando contra el pecado. Y Él recibe nuestra obediencia imperfectas. Él recibe nuestro arrepentimiento cuando muchas veces no le agradamos a Dios en todo. Y todo eso lo recibe Dios porque estamos unidos a Cristo. Pero una vida que no está marcada por la obediencia, no está marcada por el arrepentimiento y la santidad creciente, está negando que pertenece a Cristo. No es una vida que está unida a Cristo. Y la promesa de esto es algo que usted y yo queremos. Que nuestra oración sea una oración eficaz. Cuando usted ora a Dios confiado para que nuestra oración sea eficaz, ¿verdad? Cuando vamos a pedirle a Dios, deseamos que Dios escuche nuestras oraciones y nos conceda aquello que le estamos pidiendo, ¿es verdad? Dice, todo lo que le pidamos, lo recibimos de Él. Esa promesa de recibir lo que se pida no debe interpretarse como un simple conjuro de agregar a toda oración, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Una muletilla a veces dentro de los evangélicos, dentro del cristianismo. En el nombre de Jesús te lo pido, y pensamos que Dios tiene que sellar nuestra oración como aprobada y mandarnos lo que le pedimos. Sino que en la realidad este versículo, esta palabra nos está diciendo que tiene que tener una condición todo lo que le pedimos. Guardar los mandamientos y hacer lo que le agrada a Dios significa obediencia. Es la marca distintiva de los hijos de Dios. Si mi vida refleja la obediencia y busco agradarle a Dios en todo, quiere decir que estoy realmente unido a Cristo, que mi corazón realmente está sometido a Dios.
Y ese corazón, entonces, ese corazón que está unido a Cristo y sometido a Dios, entonces esa persona no va a rogar por peticiones o razones egoístas, sino las peticiones solo van a buscar satisfacer, no van a buscar satisfacer sus propios deseos. ¿Y por qué va a orar esa persona entonces que está sometida a Dios? Toda su oración, su petición va a ser una oración eficaz porque todo va a pedir para que Dios se glorifique. Señor, te pido tal cosa, pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Señor, que en esto te glorifique tu nombre. Señor, que tu nombre sea glorificado. Está garantizada la oración para aquel que está sometido a Dios, aquel que está unido a Cristo, porque esa persona, todo lo que pida, estará dentro del deseo de todo hijo de Dios, que todo sea para la gloria de Dios, según su voluntad. ¿Usted desea que todo sea para la gloria de Dios? ¿Deseamos realmente eso, que sea todo para la gloria de Dios? El Salmo 37:4, yo les leo, no lo busque por favor, pero yo sé que usted lo conoce. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es el contraste a una oración egoísta. ¿Cuál es el contraste de una oración egoísta? Aquel que se deleita en el Señor y está seguro que el Señor le va a conceder todas las peticiones de su corazón, porque las peticiones de su corazón será todo de acuerdo a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. ¿Y qué dice Santiago 4:3? Cuando dice, si no recibe es porque se pide mal, porque piden para su propio deleite. Santiago 4:3 dice que hay muchos que piden, pero no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque piden para gastar en sus propios deleites. O sea, no me importa la gloria de Dios, me importa que Dios me dé lo que yo quiero. Esa persona no está unida a Cristo, esa persona no está sometida a Dios, esa persona no guarda los mandamientos, esa persona no busca agradarle a Dios. Y el punto 3, las bendiciones de vivir en esa confianza. Versículo 23 y 24. Versículo 23 y 24. Ahora vemos que la Escritura nos dio luz al respecto de que si nuestra conciencia no acusa o no nos acusa, si estamos tranquilos o no estamos tranquilos delante de Dios, tenemos algo que es mayor a nuestro corazón, a nuestra conciencia, que es la palabra de Dios. Es la vara con la cual debemos medirnos, la palabra de Dios, no nuestra conciencia. Versículo 23, la confianza, vivir en esa confianza trae bendición, o disfrutamos de esa bendición, mejor dicho. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y otra vez Juan trae la obediencia, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. En este punto vemos como lo mismo que el Señor Jesucristo resume toda la ley en un solo mandamiento. En un solo mandamiento resume toda la ley. Dice, y este es su mandamiento. No dice sus, sino su, habla de uno. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y de allí se desprende otro mandamiento que está dentro del primero. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento singular con dos dimensiones. Es un mandamiento único que está compuesto por dos dimensiones. Creer en Cristo y amarnos los unos a los otros. Un solo mandamiento. Es algo, si dice que es uno, entonces algo inseparable. Algo que no se puede dividir, algo que no se puede divorciar.
Es lo mismo que hubiese dicho fe y amor. No podemos separar a la fe del amor. Aquel que tiene fe en Cristo también tiene el amor de Cristo. No se puede separar estas dos cosas. Cuando se cree en el Evangelio, el amor fraternal se presenta como una muestra visible de la fe en Cristo. Por eso Juan decía anteriormente, si alguien ve necesidad de un hermano y tiene bien este mundo y cierra su corazón, ¿será que el amor de Dios está en él? La fe no se puede separar del amor, mis hermanos. Cuando se cree en el Evangelio, el amor fraternal se presenta como una muestra visible de la fe en Cristo. Intentar separar la fe del amor es atentar contra el corazón del Evangelio. Y es querer separar o destruir el Evangelio. Juan utiliza en el tiempo verbal en un presente continuo para que creamos, sigamos creyendo, que los creyentes deben perseverar y continuar creyendo en el nombre de Jesucristo, su Hijo. A la misma vez que nuestra fe está depositada en Cristo, a la misma vez el amor fraternal se hace visible, se les lleva a la práctica. La obediencia a este mandamiento de Cristo de creer y amar no es una condición para obtener la vida eterna. No, por supuesto que no, sino que es la evidencia de estar vivo, de haber pasado de muerte a vida. Si el creyente que ha nacido de Dios verdaderamente, entonces va a creer en Cristo, por consecuencia, por la nueva vida que recibió, también recibió la capacidad de creer en Cristo. Y acá Juan lo pone como un mandamiento, creer en Cristo. La manera práctica de esa fe es el amor fraternal. El versículo 24 nos muestra que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu con mayúscula que nos ha dado. El que permanece en Cristo. ¿Quién es el que permanece en Cristo? El que anda por la fe y en obediencia a sus mandamientos. El que permanece en Cristo, el que guarda y permanece en la palabra. Como el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, ustedes serán verdaderamente mis discípulos y permanecen en mi palabra. Aquellos que obedecen la palabra, guardan la palabra y viven la palabra. Y es presentado como un mandato, pero al mismo tiempo es una bendición. Se trata de una doble relación. Nosotros permanecemos en Dios. ¿Y cuál es la bendición? Él permanece en nosotros. En Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 24, les recuerdo, dice así, yo les leo, escúchenme atentamente, permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Cuando el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. ¿Y cuál es la consecuencia entonces? Que vamos a dar frutos. Y esos frutos, uno de los frutos, Gálatas 5, 22 y 23, el primer fruto es amor. Más el fruto del Espíritu es amor. Luego gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero aquí estamos hablando del amor. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. ¿Sí? Nosotros estamos injertados en Cristo, unidos a Cristo. Y es por eso que podemos dar fruto de amor fraternal. Si no permanecemos en Cristo, no podemos dar ningún fruto. Permanezca en mí y yo permaneceré en ustedes. Esta permanencia es como un círculo virtuoso. Cuando más permanecemos en Dios, ¿cómo permanecemos en Dios más? Cuando más sometidos estamos a Dios, más disfrutamos de su permanencia en nosotros. Cuando más sometidos estamos a Dios, más rendidos estamos a Dios, más dependemos de Dios, más obedecemos sus mandamientos, más procuramos agradarle en todo.
más disfrutamos de su permanencia. Yo sé que puede incomodar. Quizás hay muchos que estaban en la postura de la tranquilidad y la pasividad. Hoy esta palabra nos lleva a la incomodidad. Que nuestra relación realmente sea una relación viva y activa delante de Dios. Que podamos presentarnos delante de Dios confiadamente. Luego en el texto 24, el versículo 24 dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí Juan muestra otra evidencia de que estamos y permanecemos en Él. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo que recibimos de parte de Dios. Sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es un milagro, es un privilegio. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado es la fuente de toda la vida espiritual. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Así dice la Escritura. El Espíritu Santo nos guarda, nos protege, nos capacita para amar. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y oramos en el Espíritu, la Trinidad. El Espíritu Santo, mis hermanos, acá Juan está diciendo, es la fuente de la obediencia, porque el Espíritu Santo es el quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gálatas 5:17 dice que el Espíritu Santo, el deseo del Espíritu es obedecer a Dios, más el deseo de la carne va en contra del Espíritu. El Espíritu Santo es el que siempre nos va a llevar a la obediencia, a la palabra, a la obediencia, a la palabra. Hermanos, entonces ya para concluir, si miramos nuestro propio corazón a la luz de la palabra, todos debemos reconocer que nos falta mucho. Todos debemos reconocer que nos falta mucho, que no llegamos al estándar. Porque nosotros no amamos como ama Cristo. Nuestro amor es imperfecto, todavía hay egoísmo en nosotros. Debemos reconocer, debemos ser honestos y sinceros delante de Dios. Cuando Dios nos confronta con la perfección de su palabra, el Espíritu Santo nos confronta con nuestra realidad. Porque en ese momento es que nos sentimos indignos del amor de Dios. Y nosotros pensamos, cuando estamos delante de la santidad de Dios, delante de la palabra de Dios, estamos en la intimidad con Dios, reconocemos que todavía hay muchas miserias en nosotros. Dios necesita seguir obrando en nosotros. Somos como esas obras que todavía está en construcción y tiene un cartel del arquitecto en construcción. Así es cada cristiano en este mundo. Hay algunos que la obra está más avanzada, otros recién están cavando los cimientos, pero estamos en construcción todos. Pero la intención de Dios no es desanimarnos, sino al contrario, animarnos. Es allí en donde aparece nuestra única esperanza, Cristo. Es allí donde nuestra alma se reconforta, cuando el nombre de Cristo brilla aún más. Y entendemos, si no fuera por Cristo, no podría estar delante de Dios en paz. Esto me recuerda a la mujer samaritana. ¿Se acuerda la historia que cuenta el Evangelio de Juan capítulo 4, la mujer samaritana? No vamos a leerlo, yo le quiero relatar esta historia, que usted la puede leer después en el Evangelio de Juan capítulo 4. La mujer samaritana dice que caminaba bajo el sol ardiente de aquel pueblo de Samaria. Iba al mediodía al pozo de Jacob a buscar agua, a sacar agua, ¿sí?, de ese pozo. Todo el pueblo acudía a ese pozo en búsqueda de agua. Ella lo hacía en ese horario que no era habitual, porque no quería encontrarse con nadie, porque la conciencia de ella lo acusaba por la vida que llevaba, por sus decisiones. Su vida estaba marcada por la vergüenza, porque su vida
Ella había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido tampoco. Pero ese día, junto al pozo de agua, le esperaba a Jesucristo, el Señor Jesús. Y las palabras de Cristo, palabras llenas de verdad y gracia, el Señor le mostró que Él conocía su historia. Pero el Señor no la apartó, sino que le ofreció un agua diferente, agua viva, una nueva vida que iba a saciar su sed, esa sed profunda que ella tenía. El encuentro con Cristo cambió todo. La mujer que antes se escondía dejó su cántaro y corrió al pueblo. Ya no se escondía del pueblo, sino que ahora iba al pueblo. Ya no temía ser vista por nadie ni ser señalada por nadie. Ahora proclamaba con valentía, con denuedo. En su proclamación ella decía: he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo hice. Tuvo un encuentro con el Mesías, tuvo un encuentro con el Cristo. Su conciencia, que la había reprendido por mucho tiempo, pero ahora el encuentro con Cristo fue mayor que su corazón. Él sabía todas las cosas, todos los pecados de ella, el Señor Jesucristo lo sabía, pero le dio perdón y confianza, así como dice la Escritura. Pues si nuestro corazón nos reprende, mucho mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. A Él sea la gloria. Ya para terminar, quiero citar a John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. John Newton, ya avanzado en edad, dijo: mi memoria casi se fue, pero 2 cosas recuerdo muy bien: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. A Él sea la gloria. Damos gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por tu palabra.